Hola a todos, buenos días, bienvenidos a esta su clase de química por parte del grupo de la unidad 3, grupo 2. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las cantidades químicas. Em, ya hemos hablado un poco de los átomos, las partículas subatómicas y cómo estos pues están relacionadas y le dan las características a los átomos. También hemos hablado que podemos conocer la masa molecular, que podemos conocer el número atómico, todas estas características de los átomos que son muy importantes. Pero el día de hoy vamos a hablar de un concepto que a veces puede ser un poco difícil de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Resulta que los químicos un día dijeron que querían buscar una relación, una forma de representar el, el número de átomos, electrones, iones o moléculas que existen en un mol, ¿verdad? Entonces, recordemos que el concepto de mol es de vital importancia en la química, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros hacer una infinidad de cálculos que más adelante vamos a ver, podemos realizar estequiometría. Y la estequiometría nos permite a nosotros entender cómo funcionan los procesos naturales, cómo convertir, cuáles son los productos que vamos a entender, que vamos a tener de la química, ¿verdad? Entonces, eh, al nosotros tener un valor, un concepto, podemos relacionarlo. Bueno, entonces ya sin más preámbulo, hoy el día de hoy vamos a hablar del número de Avogadro. Primero quiero presentarles a este señor de acá, que es Amedeo Avogadro, pobre señor, ¿verdad? Con su nombre, pero básicamente en honor a él es que nosotros conocemos este concepto. Es en honor a este científico de nacionalidad italiana, quien formuló la ley que afirma que en condiciones iguales de temperatura, presión, volúmenes idénticos de gases, em, podemos identificar que el valor del átomo es una cantidad de 6.022 por 10 elevado a la 23. Y este es el concepto del número de Avogadro. O sea, él fue el que lo utilizó, ¿verdad? Lo promulgó la primera vez y esto pues después fue probado y aprobado por una comunidad de científicos, ¿verdad? Y tenemos que entender que este valor es muy útil y lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos haciendo ejercicios. Por eso tenemos que entender la historia, qué significa y para qué sirve. Y entonces, ¿cuál es la utilidad de esta constante, de este valor de Avogadro? Radica en la necesidad de que estas partículas, de contar partículas o entidades microscópicas a partir de medidas macroscópicas, como la masa, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de átomos estamos hablando de partículas muy pequeñas, ¿verdad? Y esto nos ayuda a representar en masa, en cuestiones de masa, el valor del mol, ¿verdad? Entonces, recuerden que el mol es la unidad utilizada por el Sistema Internacional de Unidades que nos permite expresar la cantidad de una sustancia. Entonces, cuando nosotros querramos realizar conversiones, podemos utilizar el concepto del número de Avogadro. No se preocupen, ahorita el concepto es importante nada más que entendamos que este valor es el número de Avogadro y lo vamos a utilizar más adelante en nuestras clases de estequiometría. Pero hoy es importante que nos llevemos en nuestra mente que el Avogadro, el número de Avogadro, tiene una relación con el número de moles, sin embargo no es el mismo, y que nos va a permitir a nosotros establecer una relación estequiométrica. Entonces, espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy. Si quieren leer más acerca de Amedeo Avogadro, pueden hacerlo en el internet. Hay muchísima información y cualquier cosa, pues estamos para servirles. Mucho gusto y feliz tarde.